Muy bien, muchas gracias, Douglas. En primer lugar, agradecerte a ti, a toda la organización de IPMA LabNet por este mega evento, el cual considero que es muy importante para toda Latinoamérica, incluyendo también a España, a los latinoparlantes, en donde esta conjunción de exposiciones de todos nos hace ver distintas visiones de lo que es el desarrollo, el diseño y la gestión de proyectos en cada uno de los distintos ambientes, en los distintos países, distintas experiencias que sin duda nos enriquecen a todos en su conjunto. En este sentido, mi presentación se va a basar en la experiencia que tuvimos en Uruguay, en el tema particularmente de la educación, pre-COVID y post-COVID. ¿Cómo fue la aplicación de las competencias y la metodología ágil y los enfrentamientos a futuros acorde a la nueva normalidad? Nosotros en Uruguay tenemos en la era pre-COVID, la educación en el Uruguay, un 95% de la misma era presencial y teníamos un 5% de educación semipresencial y tan solo un 5% de la educación era a distancia. Desde sus inicios en el Uruguay, la educación es laica, gratuita y obligatoria, y siempre con la metodología principalmente de la presencialidad, para todos los distintos niveles, iniciales, primarios, secundarios y universitarios. Adaptando un poco la metodología pedagógica, siempre estaba preestablecido este sistema. Ahora bien, particularmente yendo a un ejemplo conciso de lo que es la educación en el Uruguay en la era pre-COVID, particularmente en las universidades están divididos el año lectivo en 2 semestres, un semestre que va de marzo a julio y un segundo semestre que se divide de agosto a diciembre. En estos semestres se tratan propiamente las clases pedagógicas, talleres, parciales y exámenes. Todo eso es lo que hace el conjunto de la didáctica pedagógica para las universidades. Y en ese sentido, este año tan especial, el 13 de marzo de este año, tuvimos la llegada del COVID al Uruguay e inmediatamente el gobierno, ante los primeros casos, dispuso la suspensión total de toda la actividad presencial en cada uno de los distintos niveles de educación. Esto generó un primer gran impacto a todos los docentes y estudiantes del Uruguay. Era la incertidumbre, era el ¿y ahora qué pasa? ¿Y cómo seguimos? ¿Cómo realizamos nuestras tareas? ¿Cómo realizamos nuestros estudios los estudiantes? ¿Cómo nos desarrollamos nosotros los docentes? Y dentro de esa gran incertidumbre que se generó, no estaba planificado en la gestión de riesgos de cada uno de los distintos niveles educativos este gran cisne negro en su gestión de riesgos. Era incierto y casi improbable que Uruguay tuviera un efecto de este tipo. Uruguay, que es un país con una estabilidad climática, con una estabilidad parcialmente económica, este fue un gran impacto que tuvo particularmente en la educación. Y ahí es donde tuvimos que empezar a aplicar, quienes nos dedicamos a esto, rápidamente la metodología ágil.
es decir, a lo que nosotros ya teníamos planificado y no teníamos contemplado en nuestra gestión de riesgos, buscar una solución inmediata para poder al menos alcanzar en los niveles mínimos satisfactorios, alcanzar los objetivos que se deseaban. Teníamos muchas restricciones, no había contacto físico, las medidas del gobierno que dictaminó el gobierno entre el 13 y el lunes 16 de marzo eran muy restrictivas. Y en esta aplicación de las medidas ágiles, tuvimos que primero empezar a rediseñar una nueva metodología pedagógica, empezar a rediseñar nuevos objetivos, y esto fue lo que llevó que todo el sistema educativo público y privado, tanto en los niveles iniciales, primarios, secundarios y universitario, se tuvieron que adaptar a esta nueva metodología. ¿Y cuál fue esta nueva metodología? La educación a distancia. El alumno no podía perder un año de estudios, un año de avanzar y al menos un año de interactuar con sus compañeros y con sus profesores. En este sentido, en el Uruguay contó con un gran beneficio, que es el llamado Plan Ceibal. Fue instalado hace casi 10 años en el plan llamado Una computadora por niño, y eso fue un gran paso que nosotros ya teníamos, una gran base, en donde escolares y liciales, indistintamente de que la metodología era presencial, cada uno tenía una computadora, había una red instalada a estos efectos y los profesores estaban parcialmente capacitados. Ese fue un gran apoyo que tuvimos para esta resolución de este gran conflicto que se nos había presentado. Ahora bien, nosotros tuvimos que capacitar a todos los niveles, a los directores, a los profesores, a los maestros, a los alumnos y también al personal de las tecnologías de la información y comunicaciones en esta nueva metodología. Los profesores no sabían cómo encarar una clase a distancia, el alumno no estaba preparado para tener una clase a distancia, y en este sentido, la metodología ágil, nosotros nos enfocamos en ciertos puntos de los elementos de las competencias que hicimos esfuerzo y que hicimos hincapié. Hicimos una capacitación rápida de lo que era el ingenio y la negociación, el liderazgo para los directores, la comunicación, muy importante, fundamentalmente el trabajo en equipo. A muchos de los integrantes de cada uno de los distintos niveles de los equipos capacitamos en el trabajo en equipo, el conflicto en crisis, y básicamente tuvimos que darle una capacitación del elemento de la competencia del cambio y la transformación. Todo cambio siempre genera una reticencia, genera un miedo y genera una incertidumbre. Tuvimos que hacer mucho esfuerzo en toda esta generación, pero de manera muy rápida y muy ágil. Y en ese sentido, el 13 de marzo tuvimos esa suspensión y ya el 23 de marzo, una semana pasada, pudimos retomar rápida y ágilmente la educación a distancia en todos los niveles, desde inicial, los más pequeños, hasta los universitarios. Y esa aplicación de esta metodología fueron fundamentales para que al día de hoy podamos decir que se lograron alcanzar los objetivos y con ese éxito deseado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se nos presenta ahora? ¿Cuál es el Uruguay frente a esta nueva normalidad? Y ya tenemos previsto y planificado para el año 2021 y los posteriores un sistema mixto.
un sistema presencial y a distancia. Ya quedó instalado en el Uruguay la educación a distancia, pero efectiva y ejecutadamente. También tenemos un incremento en la aplicación de los elementos de competencias. Ahora ya no solo vamos a realizar la capacitación y ejecución de los elementos básicos que tuvimos que aplicar en marzo de este año, sino que todos los organismos del Estado han sido incentivados a certificarse por competencias. Se logró entender finalmente que el conocimiento no lleva solo a alcanzar el éxito, que necesitamos contar con el conocimiento más nuestras habilidades y fundamental y principalmente nuestras actitudes. Esa actitud fue la base para que en el Uruguay estuviera controlado en una meseta el virus en todo este periodo de largo de 9 meses que ya llevamos. Y así es como llegamos al día de hoy, en donde todos estos cambios, esta nueva pandemia, nos trajo nuevos cambios, nuevas formas de educar, nuevas formas de entender a lo que es la educación, pero siempre se mantuvo ese mismo objetivo, que es el formar a ciudadanos para el siglo que estamos viviendo. Y en ese sentido es que así lo llevamos a cabo, en este sentido es que lo realizamos y nos sentimos orgullosos de que todo el sistema educativo y la población comprendió la importancia de estas competencias y de esta planificación. Agradezco nuevamente a la organización permitirnos trasladar desde este rincón del sur nuestra experiencia y lo importante que es la planificación, lo importante que es la proyección de los proyectos con todas sus metodologías. Muchas gracias.